Video número 3 del tema de proteccionismo, del tutorial de proteccionismo. En esta ocasión vamos a hablar específicamente acerca de barreras arancelarias y no arancelarias. En esta primera ocasión estamos más enfocados en lo que es barreras arancelarias y comprender en qué consisten y de qué manera impactan las negociaciones y el comercio internacional entre países. Antes de comenzar, los invito obviamente a suscribirse al canal y a comentar este contenido, compartirlo con aquellas personas que lo puedan necesitar, alumnos que estén llevando cursos de comercio internacional o negocios internacionales. Así que bueno, comencemos. Es importante acotar, chicos, que este material está basado en el libro de negocios internacionales, ambiente de operaciones de John Daniels, que es uno de los libros de cabecera para alumnos que estudian negocios internacionales o afines. Así que vamos a estar influenciados o enfocados en el material que se contiene o se incluye en este libro. ¿Qué hemos visto, chicos, en el video número 1 de este tutorial de proteccionismo? En el video número 1, que lo pueden revisar, voy a colocar los enlaces en la parte superior derecha de este video. Hemos definido el proteccionismo, hemos hablado acerca de los orígenes del mismo. Asimismo, hemos mencionado en detalle cuáles son los grupos de presión que de cierta manera influyen en las 8 argumentos sobre los cuales se basan los países para tener una política proteccionista y de alguna manera blindar a las industrias locales. Así que eso ha sido explicado pues en detalle, y también encontramos el enlace en la parte superior derecha de este video. Muy bien, chicos, ahora vamos a hablar acerca de barreras arancelarias. Este es el video número 3 del tutorial de proteccionismo. Vamos a explicar todo lo relacionado a aranceles. Pero ¿qué son los aranceles, no? Los aranceles, chicos, son impuestos, ¿ok? Son impuestos que se imponen sobre aquellos bienes que entran, salen o pasan por un país. ¿Para qué se establecen? ¿Para qué se imponen? Para obtener dinero, para obtener ingresos gubernamentales. ¿Cómo se cobran? Se cobran como porcentaje del valor de un bien o como una cantidad específica por unidad de peso o volumen. ¿Ok? Este es lo que se encuentra en esta presentación que he desarrollado, preparado para ustedes, chicos. Y asimismo es importante recalcar que los aranceles tienen diferentes categorías y denominaciones. Acá voy a explicar 3. Aranceles de exportación, aranceles de tránsito y aranceles de importación. Los aranceles de exportación son aquellos que cobra un país exportador. Los aranceles de tránsito, los que cobra un país a través del cual han pasado los productos. Y los aranceles de importación, que son los que cobra el país importador. Y es importante recalcar que los aranceles de importación son de lejos los más populares, los más utilizados, al menos durante las últimas décadas. ¿Ok? Ahora, los aranceles de importación, ¿qué van a ocasionar o qué van a generar? Los aranceles de importación, al ser impuestos sobre los bienes que ingresan al país, elevan el precio de esos bienes extranjeros o esos bienes importados. ¿Por qué? Porque van a tener que pagar un costo que de alguna manera les va a restar competitividad. Al restarse la competitividad, va a otorgarse indirectamente o directamente, como lo quieran ver, una ventaja relativa a aquellos bienes que son producidos de manera local. En otras palabras, los aranceles de importación se establecen de cierta forma también para blindar la industria local y de esa manera que la competencia sea más equiparada de acuerdo a la perspectiva o a la óptica del gobierno del país en mención. Los aranceles entonces se convierten también en una fuente de ingreso gubernamental, algo que también se mencionó, chicos, en el video número 2 de este tutorial de proteccionismo. Muchos países, sobre todo los que tienen una mentalidad de corto plazo, piensan que es una manera fácil de crear fuente de ingreso y de esa manera utilizar el dinero, bueno, Dios mediante, en obras públicas, infraestructura, salud, educación, etc. Algunos países, es importante mencionarlo, chicos, cobran aranceles de exportación sobre materias primas. Acá estamos pasando de arancel de importación a arancel de exportación sobre materias primas. Y es importante también recalcar o acotar que los aranceles de tránsito, que ya se definieron en el slide anterior, han sido muy populares en décadas pasadas. Pero sin embargo, en los últimos años se han firmado tantos acuerdos, tantos tratados de libre comercio que de alguna manera minimizan y prácticamente eliminan esta modalidad, este arancel de tránsito. Por lo tanto, en el siglo XXI prácticamente no se da. Ahora, los tipos de arancel básicamente son 3. El arancel ad valorem, el arancel específico y el arancel mixto. ¿Ok?
El arancel ad valorem, ¿en qué consiste? Es en cobrar un impuesto, pero bajo la modalidad de porcentaje sobre el valor del bien, sobre el valor de un producto. Por ejemplo, cobrar 5% del valor de la mercancía importada. El arancel específico ya no es un porcentaje, sino es un monto fijo. Un monto fijo que se cobra, por lo general en dólares, por unidad física de producto. Acá un ejemplo que es súper claro. $150 por tonelada métrica de la mercancía importada. Existe un compound tariff o arancel mixto o compuesto que básicamente toma ciertas cosas de ambos aranceles mencionados anteriormente. Se aplica el ad valorem y el específico. Vale decir, en términos simples, se cobra cierta cantidad por unidad, además de un porcentaje fijo por el valor de cada producto. ¿Sí? Por lo general, el ad valorem termina siendo el tipo de arancel más común y más utilizado. Un problema, chicos, a los que se enfrentan muchos gobiernos, muchos países, es el contrabando o el smuggling. ¿Pero en qué consiste el contrabando? El contrabando, chicos, es la entrada, salida y venta clandestina de mercancías sin pagar aranceles. ¿Qué significa eso? Que han ingresado al territorio nacional por vías irregulares, no por el canal tradicional de aduanas y con el papeleo que corresponde, sino de manera absolutamente informal. ¿Por qué existe el contrabando en el mundo? Bueno, existe en el siglo XXI el contrabando y ha florecido durante gran parte del siglo XX, sobre todo en algunos mercados o países donde existen restricciones hacia ciertos productos, como pago de impuestos elevados o bloqueos de alguna naturaleza. Por ese motivo es que normalmente el contrabando se ha expandido en algunos mercados, sobre todo en países emergentes, dicho sea de paso, aunque eso no quita el que sí hayan ocurrido en países desarrollados del primer mundo. ¿Okay? De hecho, si ustedes buscan en Google, tan simple como contrabando en el mundo, van a encontrar noticias del día, prácticamente. Acá, por ejemplo, una noticia de hace 6 días, el cigarrillo de contrabando reina en Venezuela. Asimismo se menciona alrededor del mundo. O sea, el contrabando existe. Ahora, es importante mencionar que en quien adquiere un producto, reclamar si el producto está fallado, entonces en realidad ya se vuelve menos contrabando en el mundo, es el acuerdo internacional entre países o los Free Trade Agreements. De hecho, en los últimos años, no solamente los países latinoamericanos o emergentes en desarrollo, sino múltiples países desarrollados han firmado acuerdos con otros mercados, vale decir con bloques regionales o con países individuales, para eliminar los impuestos de entrada, los impuestos de importación, ¿no? Los aranceles de importación. Para esa manera generar mayor competitividad para los productos de ambos países que están en la negociación. Al disminuir el pago de impuestos, ya se vuelven más competitivos en términos de precio, y el consumidor como que ya va a ver, digamos que por debajo del hombro, el producto contrabandeado y eventualmente va a dejar de adquirirlo. No significa que los tratados de libre comercio hayan eliminado el contrabando, porque existe. Les acabo de mostrar un ejemplo buscando en Google. Pero eventualmente la formalidad, que es atractiva en precio, termina minimizando o dándole menos relevancia al negocio ilegal o informal. Ahora, el Free Trade Agreement o el Tratado de Libre Comercio tiene pros y contras. Hemos hablado de eso en otros tutoriales del canal. Los pros o los beneficios, ventajas de un tratado de libre comercio es que hay un incremento en el desarrollo económico de los países involucrados en el tratado, ¿sí? Asimismo, hay una transferencia de tecnología importante, hay un benchmarking, es decir, cuando se movilizan bienes, recursos, sean humanos, bienes materiales, bienes intangibles, hacia otros mercados, puede ser que las empresas locales puedan adoptar lo mejor de lo que están viendo ahora, que está ingresando a su mercado, ¿sí? Pero hay algunas cosas que no favorecen, de hecho, a algunos países involucrados en los tratados de libre comercio. Por ejemplo, lo que se menciona acá, Increased Job Outsourcing, es decir, comienzas a tercerizar y a migrar los puestos de trabajo. Eso podría ser complicado. Hay países en donde hay menos regulaciones, menos supervisión de parte del gobierno o las autoridades adjuntas al gobierno. Y otra razón interesante, que no es tan positiva o outcome, resultado del Free Trade Agreement adecuadas,
y si existen las tecnologías que permitan reducir, ¿no? La contaminación, de repente el Tratado de Libre Comercio o el aumento de la producción no necesariamente es del todo malo. Entonces, de una manera muy simple, chicos, he explicado todo lo relacionado a aranceles, no es nada del otro mundo. En realidad es una manera como para poder arrancar con todos esos conocimientos de barreras arancelarias y no arancelarias. Hay un video más, ¿sí? Bien, estamos viendo los límites al comercio internacional, ¿no? Entonces, uno de ellos son las barreras, ¿no? Barreras al comercio internacional. Aquí en este video lo que se ha puesto de manifiesto es de que para proteger a la industria nacional, los gobiernos lo protegen a través del cobro de impuestos arancelarios y no arancelarios a los productos que vienen del extranjero, que son de mejor calidad y a más bajo costo. Entonces, si tenemos un acuerdo comercial y entran con arancel cero, pues o sea que le hace una competencia desleal a los productos nacionales. Entonces moriría la industria nacional. Se llaman productos sensibles. Eh, para evitar eso es que el Estado les cobra aranceles. Por ejemplo, ustedes habrán visto de China que dice, no, viene, o sea, con precios rebajados y entonces el Estado tiene que, para proteger la industria nacional de textiles, por ejemplo, tiene que cobrar un arancel antidumping. ¿Qué es antidumping? Lo vamos a ver más adelante, y qué es arancel compensatorio también lo vamos a ver más adelante. Pero son aranceles, son barreras que imponen los países para el ingreso de ciertos productos, ¿no? Entonces, también hay mercancías prohibidas y restringidas que tienen que salvar las dificultades, las limitantes para poder ingresar a un país. Bueno, básicamente es eso, y tienen que diferenciar aranceles porque pagas dinero, ¿no? A través de impuesto, vía tasa, vía fees, lo que sea, pero es dinero. Son aranceles. Arancelarias se llama porque hay dinero de por medio. Y no arancelarias es de que no es dinero, sino son documentos, certificaciones, que también, por ejemplo, la Unión Europea, para entrar a la Unión Europea, nosotros tenemos que cumplir con la certificación que se llama la trazabilidad. Esa trazabilidad no es dinero, solamente que tienes que enviar productos inocuos, le hacen una análisis de inocuidad, y si no pasa los límites permisibles, pues no entra nada, retornan todo el producto. Entonces, hay límites que nosotros antes de exportar tenemos que superar en los países de destino, porque si no cumplimos con esos requisitos o son limitaciones que le ponen, entonces no podemos ingresar a ese país. ¿Y para qué exportar si vamos a perder? Entonces tenemos que tener en cuenta, por eso esta clase es importante, por eso. ¿Cuáles son las limitaciones, no? Que tenemos que ver. El logro de aprendizaje es al finalizar este curso, ¿no? Entonces tenemos que saber qué es el comercio internacional, pero no solamente el comercio internacional, que ya lo hemos visto en la primera clase, un resumen, ¿no? Y los casos que vamos a ver y cómo se calculan los tributos y todo eso, sino que tenemos que tomar decisiones para elegir los regímenes adecuados que nos da mayor ventaja competitiva. Todo va por la ventaja competitiva, ¿no? Entonces, por eso tenemos que desarrollar las operaciones de exportación, pero aplicando los regímenes que nos es más conveniente a nosotros. Y para eso tenemos que entender cuáles son los regímenes en un caso y por qué aplicamos otro régimen en otros casos, ¿no? No es uniforme, todo es de acuerdo a las circunstancias del momento para maximizar las utilidades. Todo va por la maximización de utilidades. Nuestras decisiones es para eso. O si cometemos algún error, pues inmediatamente tomar otra decisión inmediata para minimizar las pérdidas. En esta unidad 1 de operación de exportación, ¿no? Entonces ustedes ya están aprendiendo a analizar el funcionamiento, cómo funciona las exportaciones y las importaciones, ¿no? Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta el funcionamiento, la operatividad logística, ¿no? Pero no solamente eso, sino la regulación que viene
¿De qué país tenemos el origen de los productos? Viene de un país determinado que tiene sus propias regulaciones y va a un país de destino donde van a importar este producto que también tiene sus propias regulaciones, que nosotros tenemos que superar esas regulaciones para que nuestro producto se venda libremente, es decir, sea competitivo, ¿no? Conocer el comercio exterior. Ese es entenderlo perfectamente y no solamente entenderlo, sino que practicarlo. Y ahora vamos a ver las perspectivas y limitaciones y perspectivas del comercio internacional. Entonces, ¿qué se entiende por barrera comercial? ¿No? Eh, son los diferentes mecanismos de protección que emplean los países, los gobiernos, ¿no? Para que la mercancía que llegue al país de destino, el país de destino protege a su industria nacional con la finalidad de que no mueran, no solamente la industria nacional, sino que no mueran, se llama sensible porque si es que no lo protegen, esta empresa pues quiebra. Y cuando quiebra despiden a todos sus trabajadores. Y los trabajadores, ¿qué es lo que hacen? Todos los que trabajan en esa empresa, algunos encontrarán trabajo, ¿no? Y otros se demorarán un poco más y finalmente hay algunos que realmente no pueden encontrar trabajo porque cuando no hay desarrollo productivo, pues no va a haber empleos, hay desempleo. Entonces es muy difícil encontrar trabajo y estamos condenando a esas personas, a esas familias, al subempleo y a la delincuencia realmente, ¿no? Entonces, la responsabilidad social de todos los que dirigimos empresas es esa, ¿no? Velar porque la industria nacional, o sea, todos los trabajadores de la industria nacional tengan un trabajo. Y si hay una empresa que estamos desarrollando una industria incipiente, ¿no? Entonces el Estado tiene la obligación de protegerlos, a pesar de haber hecho un tratado de libre comercio de que el arancel sea cero, pero declaramos algunos productos sensibles o sectores sensibles que tenemos que protegerlos y el Estado les pone aranceles compensatorios o cualquier tipo de impuestos al ingreso de estas mercancías. Eh, entonces, y aquí, bueno, o sea, cuando es dinero, se llama medidas arancelarias. Y cuando no es dinero, pues se llaman medidas no arancelarias o barreras no arancelarias. Dentro de las arancelarias, bueno, tenemos un montón, ya hemos visto el ad valorem, los tributos que ustedes eh, grabamos a todos los productos que se importan, ¿no? Y ahí están los tributos que le cobramos monetariamente. Pero también hay los no arancelarios, que son certificaciones. Por ejemplo, todos los países necesitan, si están exportando un producto, entonces cuando llega a cualquier país del mundo y ese producto va en pales de madera, el producto puede ser de excelente calidad, pero si el palet de madera, y esta es una norma universal, no ha sido tratado fitosanitariamente, la madera, el palet de madera, pues regresa todo, no nos reciben en la mercancía, nos regresan con pallet y todo a toda la mercancía. ¿Cuál es digamos, el inconveniente? ¿Por qué no recibe la madera? No habrá tenido el requisito, pero el producto es excelente calidad, inclusive puede pasar la trazabilidad, pero si no pasa la madera, pues no reciben nada. El tema es de que se ha hecho un estudio de que la madera cuarentena, es decir, tiene microorganismos que hacen daño a la salud, tanto animal, vegetal, de los países a donde llega y produce las plagas. Y es la madera donde aletarga, cuarentena, se duerme ahí y se activa en algún momento en el país de destino. Por eso todas las maderas, el requisito internacional es que tiene que estar tratado fitosanitariamente, ¿no? Con bromato. Bueno, ahí está la norma. ¿Cuál es el procedimiento para la madera? Si no tiene ese certificado fitosanitario, pues no dejan entrar no solamente al pallet, sino a toda la mercancía.
que nada tiene que ver con el pallet, pero por ir dentro del pallet dice que ya transmitió. Es como el virus ahora, ¿no? Guardar la distancia. Y si no estás vacunado, eso es vacunar a la madera. ¿Para qué? Para que no transmita, para que mueran, porque le dan un proceso de 102 grados centígrados para que muera y sobre todo con gas de bromato de bromuro de potasio. Entonces, el tratamiento, ¿no? Entonces, las barreras comerciales también son arancelarias y no arancelarias. Las no arancelarias son las certificaciones y algunos requisitos que no requiere dinero, sino que quiere atención a las normas. O sea que las normas tenemos que cumplirlas. Aquí, por ejemplo, en la arancelaria encontramos tres tipos. Ad valorem, nosotros ad valorem tenemos cero, por los que tenemos acuerdos comerciales, 4%, los productos que van a ser consumidos desde la extrema pobreza hasta la clase media, o sea, nosotros, que somos el 80% de la población, todos ellos, desde extrema pobreza hasta la clase media. El 6% de arancel le cobran de ad valorem, le cobran a los productos que vienen para ser consumidos por la clase media alta, que son el 15% de la población. Obviamente ellos pues consumen algo que no consumimos nosotros. Ellos cuidan su salud y consumen muchas vitaminas. Entonces a esas vitaminas le van a gravar con el 6% de impuestos. Y 11% a la clase alta, que es el 5% de la población, pero que ellos compran productos, los productos que vienen para el consumo de ellos, productos pues, o sea que muy sofisticados, de muy alto valor, ¿no? Por ejemplo, artículos de lujo, ¿no? Un auto Bentley, ¿no? Joyas, diamantes, no sé, pues, o sea que ellos compran cualquier producto que compra la clase alta tiene para pagar, entonces le graban con el 11%, aparte del impuesto selectivo al consumo, ¿no? Entonces son ciertos requisitos no arancelarios que tenemos que verlo. Aquí, muy bien. Entonces, y las barreras comerciales que pueden ser, ¿qué otras barreras avancen las arancelarias y no arancelarias? Tenemos las barreras normativas o gubernamentales. Es el Estado el que impone, ¿no? Para proteger algún sector de la economía o favorecerlo. Las barreras físicas, culturales y económicas. Las barreras gubernamentales al comercio internacional en general. Barreras comerciales, bueno, ya dije arancelarias y las barreras no arancelarias. Entonces vamos a ver cada una de ellas, las barreras normativas o gubernamentales. Estas barreras se consideran barreras de este tipo a las normas que impone el gobierno de un país para permitir el acceso a su mercado interno de mercancías procedentes de otros países con diferentes fines que pueden ser, o sea, esas barreras normativas, pues recaudatorios, cuando pago de impuestos, recauda el Estado, ¿no? Entonces, por eso le pone barreras, vas a pagar tributos, pues, ¿no? Entonces, para recaudar el Estado. La Sunat Aduana es un ente recaudador de impuestos, ¿no? Para el gobierno. Entonces, y de pronto también el Estado puede dar normas para protección al consumidor. Por ejemplo, como en la Unión Europea, cualquier producto que sea que haga daño a la salud, no lo permiten. Es su norma de trazabilidad. Entonces, se llama la regla de inocuidad. Los productos tienen que ser admitidos cuando no hacen daño a la salud de los consumidores. Entonces, hay una norma ahí ya. Y protección a la industria o a la economía nacional, ¿no? Entonces, cuando vigilan la competencia desleal. Desleal, por ejemplo, es cuando es un oligopolio, ¿no? Que a su subsidiaria le importa insumos, o sea, le exporta del país de origen insumos y la subsidiaria está aquí en nuestro país. Y cuando llega, le cobran aranceles